Hola, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a platicar sobre cómo calcular las masas de moléculas y entonces vamos a utilizar una pequeña fórmula que nos va a ayudar para este cálculo. Solamente necesitamos conocer el número de átomos de cada uno de los elementos de la molécula. Estos números de átomos los vamos a multiplicar cada uno de ellos por su respectiva masa atómica y después vamos a sumarlos para dar finalmente con el peso molecular. Vamos a hacer un ejemplo simple. Supongamos la molécula de ácido perclórico. Esta molécula tiene hidrógeno, cloro y oxígeno y vamos a identificar el número de átomos. En el hidrógeno tiene un átomo, de cloro también es un átomo y de oxígeno son 4 átomos. Ahora buscamos en tabla periódica y vamos a encontrar que la masa atómica del hidrógeno es 1 y multiplicado por el número de átomos tenemos una unidad. Después buscamos la del cloro, encontramos en tabla periódica que es 35 gramos por mol, multiplicado por el número de átomos de cloro, tenemos 35 unidades. Y por último tendríamos el oxígeno, cuya masa atómica es 16, que multiplicado por 4 átomos nos daría 64 unidades. Estos resultados los sumamos y tendríamos un peso molecular global del ácido perclórico de 100 unidades de masa atómica. Y es importante recordarles que para efectos de trabajar con estas unidades podemos suponer que son 100 gramos en cada mol de ácido perclórico. Entonces, muchas veces las unidades que vamos a utilizar de peso molecular son unidades de gramos sobre mol. Ahora entonces vamos a utilizar esa información, vamos a convertir entre moles y identificar cuántos átomos tenemos presentes. Para esto vamos a utilizar el número de Avogadro. Y el número de Avogadro es un número que se utiliza para determinar unidades muy pequeñas. Por ejemplo, si nosotros medimos clavos, los podemos contar y podemos contarlos en docenas o los podemos medir en gramos, pero este tipo de unidades de medida son muy pequeñas para utilizarse en átomos. El átomo es tan pequeño que normalmente los encontramos en abundancia dentro de la naturaleza. Entonces, la unidad de medida de química que nos permite medir esta cantidad de átomos es el mol. Y el mol, como todos sabemos, equivale a 6.022 por 10 a la 23. A este número se denomina número de Avogadro. Y para entenderlo, es importante conocer que un mol de cualquier cosa va a ser 6.022 por 10 a la 23 unidades de esa cosa. Entonces, un mol de sillas tendríamos que estar hablando de 6.022 por 10 a la 23 sillas. El valor numérico del mol está definido de manera internacional de acuerdo al número de átomos en exactamente 12 gramos de carbono 12 puro. Bajo este valor numérico podemos considerar que en esos 12 gramos de carbono 12 se encuentran 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y bueno, hablando de sus unidades, realmente esta es una constante adimensional, pero se adopta como número de Avogadro como el inverso del mol. Entonces podemos manejar como unidades del número de Avogadro cualquiera de estas tres. Podemos trabajar con unidades átomos por mol, unidades moléculas por mol o podemos incluso hablar de partículas por mol. Y entonces, conociendo esta relación maravillosa del número de Avogadro, podemos utilizarlo como factor de conversión y entonces dependerá del tipo de cálculo que necesitamos realizar. Podemos considerar que un mol es 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, o podemos pensar en que 6.022 por 10 a la 23 equivalen a un mol. Entonces va a depender del tipo de cálculo que realicemos si utilizamos cualquiera de estos dos factores de conversión. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si tenemos 3.2 moles de berilio, encontremos los átomos de berilio y utilicemos esta misma información. Fíjense bien, en este problema, ¿qué nos dan? Nos dan como información 3.2 moles de berilio y nos piden los átomos de berilio. ¿Y qué es lo que conocemos? La relación del número de Avogadro, que nos dice que un mol son 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Tenemos estos tres datos, ahora sí podemos empezar a hacer nuestro
ejercicio. Y observemos entonces que lo que tenemos que hacer nosotros es convertir los moles de berilio en átomos de berilio. Para hacer esto simplemente vamos a utilizar una conversión simple. Tenemos entonces 3.2 moles de berilio que vamos a multiplicar por el factor de conversión, que nos dice que 6.022 por 10 a la 23 átomos equivalen a un mol. El resultado de esta operación es 1.92 por 10 a la 24 átomos de berilio y simplemente para manejar las unidades cancelamos moles de berilio por moles y nos van a quedar átomos de berilio que son los que se ven reflejados al final de este número. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a trabajar con la misma información. Busquemos qué nos dan, qué nos piden y qué conocemos. Nos dice que tenemos 1.1 por 10 a la 22 átomos de oro. Nos piden los moles de oro y nosotros conocemos la relación de Avogadro. Con esta información empecemos a trabajar. Hacemos nuestro ejercicio de conversión 1.1 por 10 a la 22, lo multiplicamos por nuestro factor de conversión y esto nos da 1.8 por 10 a la menos 2 moles de oro. Observemos también el análisis dimensional, átomos de oro se va con átomos y nos quedarían moles, que es el valor final de nuestro resultado. Y así de sencillo podemos convertir de átomos de oro a moles de oro.